Cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren sin ninguna novedad, que hayan tenido un buen descanso este fin de semana. Ya estamos casi cerrando todos los procesos, tanto laborales como educativos. Entonces, pues ya estamos ya huele a diciembre. Ya en menos de nada estamos con natilla y buñuelos, entonces se siente como toda esa alegría navideña a nuestro alrededor, pero eso no quiere decir que debemos bajar la guardia porque el tema del COVID todavía está por ahí muy presente. Bienvenidos todos. Esta es nuestra segunda sesión de videoconferencia. Eh, Vamos a iniciar poco a poco mientras los demás compañeros van llegando. Voy a compartir pantalla. Profe, yo quería preguntarte, ¿tú cuándo empiezas a colocar notas de las actividades que se van realizando? Ya terminada la sesión, ya empiezo a calificar, ya ustedes pueden empezar a evidenciar sus calificaciones y como el curso cierra el 12 de diciembre, el 12 de diciembre es un domingo. Ese lunes y martes estaré calificando las últimas entregas porque yo necesito publicarle a ustedes a más tardar el 15 de diciembre los resultados del curso para que puedan revisar y puedan verificar si hay algún ajuste que hacer, alguna novedad que haya que revisar. Y a más tardar el 20 de diciembre estaría publicando en Arca la calificación, porque pues muchos necesitarán el resultado, pero pues hay que tomar unos días después del cierre, precisamente para hacer como esa revisión y que no vayamos a tener dificultades. ¿Listo? Sí, señor. Voy a compartirles la presentación. Entonces, ya la unidad 1 pues está cerrando y estamos comenzando la unidad 2. Como les decía, cada unidad tiene su propio material de estudio, sus propios recursos. Entonces, dentro de esta unidad 2 tenemos los métodos complejos para la evaluación del riesgo, herramientas para administración del riesgo y métodos simplificados para evaluación del riesgo. Dentro de cada uno de esos contenidos, entonces tenemos la evolución de la gestión integral del riesgo, a qué riesgos está expuesta la empresa, métodos para evaluación integral del riesgo y métodos complejos para la evaluación de riesgos. Dentro de las herramientas para administración del riesgo, tenemos la gerencia del riesgo, análisis de sensibilidad y análisis de escenarios. Y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa, vamos a mirar la norma técnica colombiana, la NTC ISO 31000. Esos son los 3 contenidos de esta unidad. Entonces, pues nosotros desde la primera unidad venimos hablando de riesgos, pero ya aquí vamos a mirar cómo esos riesgos han traspasado fronteras a través de las organizaciones. Perdón que ha llegado compañeros. A través de las organizaciones,
lo cual pues ha hecho que se le dé un mayor contexto interno y externo, así como también un mayor contexto a nivel nacional e internacional. Y es así como las dinámicas de estos riesgos empresariales entonces ya desbordan todo el contexto de seguridad industrial, de medio ambiente o protección de personas, equipos e infraestructura. Entonces ya esa evolución en la identificación y en el tratamiento de esos riesgos, pues no solo va directo a las personas, sino que ya se va a todo el contexto empresarial. Por eso, hoy en día las organizaciones, pues son dentro de su contexto, pues tienen que contemplar una serie de factores como riesgos naturales, como sociales, como informáticos, como políticos, económicos, tecnológicos y legales, y son los que le van a agregar ese valor para que ellas tengan una sostenibilidad en corto, mediano y largo plazo. Eso hace que estas organizaciones sean inteligentes y puedan llevar a cabo eventos como una pandemia que quizás muchos no tenían contemplados y tuvieron dificultad a nivel tecnológico, a nivel informático, eh, a nivel social, es decir, no tenían contemplado ninguno de estos factores. Entonces, tienen que hacer una proyección de escenarios futuros para que se puedan soportar todos esos tipos de riesgo. Esta evolución de la gestión integral del riesgo, pues toma un interés muy fuerte en su aplicación a nivel de todas las empresas, de industrias, en los proyectos, en el gobierno y en todo lo que tiene que ver con la inversión, ya sea de empresa y a nivel personal. Todo esto, pues, debido a la globalización y a la apertura de nuevos mercados, que lo que hace es que se tengan que tomar medidas para mitigar todos estos riesgos. Debido a esto, entonces aparece en los últimos tiempos un concepto de gestión de riesgos empresariales que lo que hace es involucrar a toda la organización y contemplar todos los riesgos a nivel operacional, de dirección, de ejecución, del entorno y pues tienen que tomarse decisiones para controlar situaciones adversas y por el contrario aprovechar todas las oportunidades que está brindando todas estas situaciones. Ustedes podrán leer que sacan reportes que en el año crecieron tales empresas o por el contrario, debido a la pandemia, muchas tuvieron que cerrar desafortunadamente y quizás fue porque no se contemplaron ese tipo de factores que nos cogió a todos de sorpresa. Entonces, dentro de la caracterización de esos riesgos empresariales, nosotros tenemos que verificar los riesgos estratégicos, los del entorno, los de asignación de recursos, los riesgos del negocio u operación. Y para eso existen unos métodos de evolución integral de esos riesgos que precisamente lo que hacen es una evaluación de esos riesgos estratégicos, un análisis de riesgos operacionales y un análisis del entorno. Esto hace pues que se vea toda la caracterización de los riesgos empresariales con las acciones efectivas y la mitigación que podemos darle a cada uno de esos riesgos presentes.
Entonces, dentro de los riesgos estratégicos, podemos ver que son todos aquellos que se dan en el medio o en el entorno y que tienen que ver con los competidores que hay o con las oportunidades que se presentan debido a cambios en la demanda por variación de clientes o por el ingreso de nuevos competidores. Vuelvo y les repito, aquí lo vimos en muchas de nuestras empresas que quizás conocíamos y que hoy en día no están. Y en algunos casos se pueden evidenciar como fusiones, entonces ya no puedo solo, entonces me uno a otra o a la innovación tecnológica, muchas de ellas se transformaron en su quehacer, modificaron su portafolio de negocios y en los ciclos de actividades. Recordemos que al comienzo de la pandemia, muchas empresas que se dedicaban a la fabricación de camisas, de ropa, se volcaron a hacer tapabocas o a hacer otro tipo de prendas que servían en ese momento y entonces hubo un cambio en su portafolio y pudieron sostenerse. Riesgos del entorno, entonces se asocian con todos esos procesos, procedimientos y actividades de la empresa, como por ejemplo una crisis financiera o el cambio de una legislación. Y otros ejemplos pueden ser las crisis ambientales, de infraestructura, de tecnología disponible y aplicable o temas geopolíticos y de soberanía. Riesgos de asignación de recursos. Estos riesgos se presentan durante los periodos de captura de la información, en la toma de decisiones y en la ejecución de programas y oportunidades de negocio que tienen que ver con el compromiso de los recursos. Esto tiene que ver como una inadecuada selección de proyectos o demoras en la ejecución, sobrecostos, disponibilidad de recursos, todo el tema de evaluación financiera, y estos también están presentes hoy en día porque pues sabemos que hubo mucho problema en la ejecución de algunos proyectos, por ejemplo en los de construcción, lo que genera sobrecostos. En este momento hay muchas empresas que no tienen el material porque no está llegando, porque las importaciones no se están dando. Entonces, hay que verificar todo este tipo de riesgos. Otro que tiene que ver es con el riesgo del negocio u operacionales y suelen ocurrir en el desarrollo de las actividades que conforman los procesos. Entonces, aquí tienen que ver los incidentes y los accidentes y los eventos naturales. También pueden darse en el aspecto del manejo del recurso humano, en la capacidad, en la falla de equipos, si tengo que hacer una tercerización, en los suministros, como les estaba comentando hace un momento, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, conflictos de intereses, fraudes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos tipos de riesgos pueden estar presentes en las empresas. Pero existen unos métodos para esa evaluación integral del riesgo. Estos métodos abarcan un amplio espectro de posibilidades. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener presente los criterios y los parámetros para aplicar y elegir el método que se va a utilizar y pues el criterio que tiene el profesional que los va a aplicar.
Dentro de estos métodos, dentro del material de estudio, se mencionan una serie de métodos que existen. Entonces, aquí se muestra que pueden ser estos o como aparecen en la lectura. Entonces, depende de quién, pues del riesgo, dependen del tipo de empresa, dependen de la cantidad de personal que exista en la empresa, de la actividad a la que se dedique. Entonces, pues cada uno tiene un diferente enfoque y siempre hay que tener presente es que la persona que o las personas que elijan la aplicación de alguno de estos métodos debe conocer muy bien el entorno de la empresa, todos los equipos de trabajo y hacer una revisión constante de la información y del proceso de análisis. ¿En qué consiste nuestra actividad número 3? Que usted seleccione 6 de estos métodos, los investigue y nos lo presente con el objetivo del método, una descripción del método y el procedimiento. No es aplicar el método, simplemente usted va a escoger 6 de esos métodos y va a investigar en dónde se puede aplicar, cómo se puede aplicar, el objetivo del método. ¿Sí es clara la actividad número 3? Hola, profe, qué pena. ¿Me puede repetir nuevamente? Disculpe. Bueno, la actividad número 3 consiste en que usted haga una presentación, ya sea en PowerPoint, en SlideShare, en Prezi, en la herramienta que usted considere, y escoja 6 de estos métodos, que pueden ser, que es este o estos que están acá, y simplemente usted escoge el método y va a investigar cuál es el objetivo de ese método, una descripción del método y el procedimiento de cómo se aplicaría. No es aplicar el método a una empresa o a una entidad. Quiero hacer la claridad. Es simplemente coger el método y mirar para qué me serviría a mí en una empresa. Ok. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. señora. Buenas tardes. Buenas tardes. En donde dice el procedimiento, ¿es el paso a paso o es un procedimiento documentado? No, es cómo se podría aplicar el método. O sea, ok, es como el paso a paso explicando cómo se aplica el sí, método. cómo se aplicaría el método, sí. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces con eso ya ustedes se van dando cuenta, de acuerdo al método que hayan escogido, pues a qué riesgo puedo aplicarlo si se llegase a presentar en algún momento dentro de la empresa. Es simplemente como para tener un conocimiento acerca de ellos. Muy bien. Pero también existen los riesgos. Una preguntita. Señora. ¿La presentación puede ser de PowerPoint o no? Sí, 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 sí. Ah, sí. como ellos nada más dos, el líder, Chare y Prezi, entonces pensé que... No. La herramienta la que usted maneje. Si le queda Nos toca fácil, subirla, ¿cierto, profe? sí, hay que subirla. Si la hace a través de una herramienta web, pues sube el enlace, envía el enlace. ¿Qué debe tener en cuenta cuando envíe el enlace? Que lo haya puesto público para que pues lo pueda ver. Si lo hace en PowerPoint, pues sube el archivo. Vale, profe, muchas gracias. Muy bien. También existen los riesgos y la estrategia corporativa. Entonces, en Colombia se adoptó de la NTC ISO 31000 de gestión del riesgo,
se adoptó la norma técnica colombiana que básicamente lo que nos está mirando esta norma es la gestión eficaz de los riesgos, que no solo contribuye al cumplimiento de los objetivos que se establecieron en la empresa, sino a que todo el proceso técnico de la gestión del riesgo se encuentre estructurado de acuerdo a unas fases. Entonces, las fases que nos da este proceso técnico es el primero, establecer el contexto estratégico, y aquí es donde se definen todos los parámetros básicos para la gestión del riesgo, el alcance y los criterios para todos los procesos. Luego viene la identificación de los riesgos. Entonces, la empresa tiene que identificar pues todos los riesgos a los cuales se encuentra sometido, las causas y los posibles efectos que tendría si se materializan esos riesgos. Entonces, aquí es donde se debe clasificar todos esos riesgos dependiendo de la tipología y de acuerdo a la actividad de la empresa. Luego se hace un análisis del riesgo. Entonces, aquí se establece la probabilidad de que suceda, el impacto, las consecuencias, se hace una evaluación y de acuerdo a esa evaluación, pues se mira el nivel del riesgo y las acciones correctivas que se deben llevar a cabo. El éxito de este proceso depende de la fase de identificación y del tipo de método que se haya escogido para realizar el análisis. Entonces, si en el paso anterior no hice bien la identificación, pues aquí voy a empezar a tener dificultades en este paso de el análisis del riesgo. Luego, pues voy a valorar y aquí voy a empezar a revisar todas las medidas de control que he aplicado y puedo establecer las prioridades para tratar esos riesgos y poder fijar todas las políticas de gestión que sean las más apropiadas. Dentro de las políticas de administración del riesgo, entonces, una vez que usted identifique, clasifique y valore esos riesgos, pues aquí es donde usted va a mirar las políticas de gestión del riesgo que pueden estar articuladas en 4 ejes: transferencia de riesgos, retención del riesgo, reducción del riesgo o evitar ese riesgo dentro de las políticas. Y por último, pues nos queda la monitorización y la revisión, que pues aquí ya es empezar a detectar qué amenazas pueden seguirse presentando y cómo se pueden empezar a revisar y a monitorear cada una para establecer todo ese proceso de gestión del riesgo. Entonces, ya dentro de la gestión del riesgo, existen algunos programas de software que facilitan toda esa implementación de esa norma como herramienta dentro de la empresa, y pues estos programas son muy intuitivos y lo que hacen es que le permiten a las personas el proceso siempre y cuando pues se tenga toda la documentación, se tenga toda la información sustentada y registrada dentro del programa. Dentro de nuestra actividad número 4, pues nosotros lo que vamos a hacer es tomar esta norma técnica, pero no vamos a hacer todo ese proceso de análisis y de verificación que veíamos anteriormente, sino que lo que vamos a hacer es
únicamente la parte de valoración del riesgo. Me voy a saltar aquí 2 diapositivas más, que está en el proceso y en el numeral 5. Entonces aquí está todos los principios de la norma, está todo el marco de referencia, aquí está el diseño, la implementación, la mejora continua, el monitoreo y la revisión, pero nosotros nos vamos a ir al proceso directamente y a la parte de valoración del riesgo. Entonces ustedes van a leer la norma, van a mirar en qué consiste esta valoración del riesgo y simplemente lo que van a hacer es una infografía donde se evidencie cómo se hace esa valoración del riesgo de esta norma técnica colombiana. Dentro de la norma técnica, como veíamos acá, hay unos principios que hay que tener presentes y unos objetivos que permiten a la administración que cuando se aplique esta norma, pues vamos a aumentar la probabilidad de alcanzar esos objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto a los logros, va a permitir involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, a cumplir con esos requisitos legales y reglamentarios, mejorar su administración, proteger los recursos, y así hay una serie de objetivos que lo que hacen es precisamente permitir llevar todos los procesos para la gestión del riesgo. ¿Alguna pregunta de la actividad número 4? Profe, digamos, del número 4 tocaría hacer una identificación como tal, ¿sí? O sea, una valoración, digo. Sí, o sea, tú tomas la parte de la valoración del riesgo y lo que pasa es que no es transcribir en un trabajo o en una presentación de PowerPoint la valoración del riesgo, sino que tú la presentes en una infografía, cómo se aplica esa parte de valoración del riesgo. ¿Cómo se aplica? No aplicarla. Ah, ok. ¿Sí? Profe, buenas noches. ¿Cómo está? O sea, lo que le entiendo yo a su merced es que en esa infografía o en esa presentación, lo que uno va a desarrollar es cómo lo va a hacer. Sí. O sea, cómo va a ser el desarrollo de esa evaluación o esa valoración. No explicar qué es lo que se tiene que hacer, sino cómo lo va a hacer, que es distinto. Sí, exactamente. O sea, es cómo se aplica esa valoración del riesgo. Pues obviamente hay que revisar la norma, ¿no? Pero pues ya yo les hice como un barrido aquí muy rápido del proceso de la norma técnica. ¿Sí es claro esa parte? O sea que Y esa sería la infografía se va a realizar de acuerdo al numeral 5.4 de cómo se hace la valoración de riesgo, no más. Exactamente, no más. Nada que, o sea, para eso ya les expliqué los pasos anteriores y está el objetivo, así a grandes rasgos. Solo se van a enfocar en el punto número 5.4, que es el de valoración del riesgo. Muy bien. Solo para la infografía, ¿cierto, Sí, profe? sí. Porque yo tengo una confusión y es que la primera actividad es una presentación describiendo el objetivo y de varios métodos de identificación. Sí. Y la otra es la infografía. Entonces, para la infografía nos vamos a basar en este punto. En este punto de la norma técnica. Vale, profe, gracias. Bueno, y como recordamos, me voy a devolver
Fíjense que aquí dentro de los contenidos, pues en la primera actividad tiene que ver con los métodos complejos para la evaluación del riesgo y el punto número 4 o la actividad número 4 tiene que ver con los riesgos y la estrategia corporativa, que es acerca de la norma técnica. Entonces, en este tema está el punto 3 y en este tema está el punto 4 o la actividad número 4. Muy bien. Y ya para terminar, entonces solo nos queda hablar es de algunos métodos complejos para evaluación del riesgo. Estos métodos complejos es para cuando usted va a poner en marcha una empresa o una unidad de negocio. Aquí, entonces, lo que usted quiere revisar con estos métodos es el contexto donde usted se va a desenvolver o donde va a estar su empresa o su actividad de negocio. Entonces, usted tiene que mirar algunos factores externos que pueden condicionar ese funcionamiento de esa empresa, y lo que hacen estos métodos es un análisis de ese entorno para conocer las tendencias y definir estrategias empresariales que le permitan seguir con su idea o su empresa de negocio. Esto es todo lo que básicamente harían las personas que están emprendiendo o los emprendedores de negocios. Dentro de estos métodos complejos existe un instrumento que es muy útil y es la matriz PES o PESTEL, que lo que hace es mirar o que hagamos una investigación pormenorizada de aquellos asuntos que pueden influir en el desarrollo de la actividad o del proyecto que yo quiero impulsar. Entonces, esta herramienta lo que me permite es revisar tendencias a corto y mediano plazo, ofreciendo pues una mejor visibilidad para que mi empresa o mi idea de negocio se pueda adaptar a los cambios y anticiparse a ellos. También me puede facilitar información para aprovechar todas esas oportunidades que se puedan presentar y quizás mirar el comportamiento de ese entorno a futuro. Entonces, ¿qué debo tener presente dentro de las variables o dentro de esta herramienta PESTEL? Entonces, la primera variable es los temas políticos. Entonces, aquí ustedes deben revisar qué políticas impositivas o de incentivos empresariales hay en determinados sectores, cómo está el tema de regulación de empleo, cómo está el comercio exterior, la estabilidad gubernamental, todos los tratados internacionales o quizás conflictos internos que pueden haber con otros países. Entonces hay que revisar todas esas variables políticas y pues obviamente mirar cómo está la administración local, regional y nacional. Entonces, si mi empresa, a veces yo digo, voy a montar una empresa de productos de pastelería, pues uno diría, pero ¿para qué me interesan a mí las variables políticas? Pero puede que sí me interese porque pueden haber incentivos empresariales que me permitan a mí surgir con mi idea de negocio. Si yo no voy sino hasta el tema local, pues ahí sí me estaría yo misma limitando, pero también puedo irme con una iniciativa regional y quizás una iniciativa nacional. En muchos noticieros y en muchos programas de televisión
ustedes pueden ver historias de personas que emprendieron en plena pandemia y han surgido y se proyectaban localmente y ya van a nivel nacional. Y hay que tener en cuenta pues este tipo de variables. Las variables económicas, pues hay que revisar datos macroeconómicos, tasas de intereses, la inflación, tasas de desempleo, nivel de renta, tipos de cambio, accesos a los recursos. También se deben investigar sobre escenarios económicos actuales y futuros y políticas económicas que se puedan tener presente. Las variables sociales, pues son todas aquellas que me permiten revisar toda la movilidad social y los cambios en el estilo de vida, nivel educativo, patrones culturales y religiosos, creencias, los roles de género, los gustos, las modas y los hábitos de consumo. Antes no se veía mucho el domicilio, hoy casi que es una palabra muy conocida y eso hizo que muchas empresas pues crearan estos unidades de negocio. Y en general pues todas las tendencias sociales que pueden afectar el proyecto de negocio. Las variables tecnológicas, importantísimo porque usted tiene que hacer una revisión de cómo está la inversión pública en investigación, en promoción de desarrollo tecnológico, cómo está el mercado y el grado de obsolescencia, el nivel de cobertura, todo el tema de brecha digital y las tendencias en el uso de las nuevas tecnologías. Muchos tuvimos que aprender en este último año hasta hacer pedidos por internet a la droguería, al supermercado, etcétera, etcétera. Las variables ecológicas, entonces todo lo que hay en política de medio ambiente, todo el tema de conservación, el cambio climático, variaciones de temperatura, los riesgos naturales, todo el tema de reciclaje y los posibles cambios normativos en esta área. Las variables legales, información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, leyes sanitarias y otros sectores. Con este método, entonces, si usted hace un barrido por cada una de estas variables, pues puede encontrar todas las posibilidades y hacer ese análisis para que pueda surgir y crear esos escenarios. Este método lo utilizan y puede ser aplicado a grandes empresas o a pequeñas empresas porque nos muestra toda la realidad en cada uno de los aspectos. Es importante revisar que también depende del tipo de empresa, pues habrán unos que tienen más peso que otro. Entonces, si mi empresa tiene que ver con la producción de panadería, pues habrán variables que tienen más peso que otras, pero no quiere decir que no las deba revisar. Simplemente me permiten hacer un estudio muy amplio e integrar pues todas estas variables y el método pues es muy flexible para aplicar. Esto simplemente era parte de la información. Con este último método no hay que hacer nada, simplemente se los quería comentar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con relación a los temas. Recordarles las fechas del cuestionario, que son del 6 al 12 de diciembre. Estas fechas no se pueden correr
Algunos compañeritos han enviado actividades fuera de tiempo, entonces digamos que sí las puedo recibir, no hay problema, me las envían, yo las recibo sin ningún problema. Pero con el cuestionario no lo puedo hacer, no puedo modificar las fechas, tienen 2 intentos y la nota es la más alta. Si usted no lo hace, pues tiene 2 opciones, o quedarse con las notas que tiene o pedir después un examen supletorio y eso significa pagar, significa como estamos a fin de año, que quizás no se lo habiliten este año, sino el próximo año, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación, por favor, es que se ajusten a esa fecha, del 6 al 12. Si usted tuviese alguna dificultad, por ejemplo, que presentó el primer intento y se le fue la luz, y en el segundo intento se le fue el internet, pero está dentro de las fechas, usted me escribe y yo no tengo ningún problema en habilitarle un único intento. Sin embargo, la recomendación es que esté dentro de las fechas. Profe, tengo una preguntita con respecto al tema del PESTE. Digamos, esa matriz o ese parámetro se implementa de forma general, o sea, como otra alternativa, o sea, como otro método aparte, o eso, digamos, requiere de un método para poder aplicar esa matriz. No, esa matriz digamos, es un único método que te permite contemplar todas esas variables y dependiendo pues de la actividad te va dando y pidiendo más información y entonces pues ya tú le vas brindando toda la información requerida y así vas avanzando en cada una de esas variables. Ah, vale, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud con relación al cuestionario, a las actividades? Sí, profe. Dígame. Buenas noches, profe. Una consulta. De la actividad 2, dice que hay que hacer un análisis de riesgo. ¿Ese tiene que ir ligado a la matriz de riesgo que hicimos para la actividad 1? Pues sí, te sirve, claro. Lo ideal es que sea sobre esa. Ok. Muchas gracias. Bueno. Entonces, mis estimados estudiantes, por favor, recordarles las fechas. Tengan muy presente las fechas del cronograma. Las calificaciones también ya van quedando actualizadas en el transcurso de estos 2 días. Si no Profe, tienen más... usted nos comparte... Dime. Profe, usted nos comparte las diapositivas. No sé si era lo que iban a preguntar, pero tú nos compartes la presentación. La presentación yo la subo entonces ahorita, terminada la sesión, la pongo en la unidad, en el material compartido de la unidad 2. Ah, muchas gracias. Bueno. Y el video también queda compartido ahí. A todos muchísimas gracias por su participación. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por su puntualidad y estamos en contacto. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Una buena noche. Igualmente. Luego. Cuídense mucho. Buena noche para todos. Hasta luego. Hasta luego. Buena noche.